el sábado se venció en Estados Unidos la moratoria para personas que deben varios meses de renta. Es un asunto en el que intervino incluso la Suprema Corte, llegó hasta allá. La Corte determinó que no se podía prolongar esta moratoria con la legislación vigente más allá del último día de julio, y pues no se logró un acuerdo en el Congreso estadounidense para prolongarlo. ¿Cuál es la importancia de este tema en el contexto de la pandemia? Lo vamos a platicar con nuestro amigo, el periodista Ariel Mousatzos, en Washington. ¿Cómo estás, querido Ariel? Hola, ¿cómo estás? Bastante gusto, como siempre, saludarte y a la Victoria. Buenos días. Bueno, ¿qué tan grave es el problema de las personas que deben pues varios meses de renta en Estados Unidos? Mira, es muy grave porque no solamente es un tema de, de que los lancen y ya. El problema es que hay, a ver, para poner en contexto el tema, hay alrededor de 330 millones de personas en Estados Unidos, ya sea residentes legales o incluso indocumentados, y desde luego los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, sí, de estos 328, 330 millones de personas, pues vamos a ser tradicionales y vamos a decir que por lo menos la mitad viven en familia, ¿no? Y cada familia, pues vamos a ser también tradicionales, nada más por aproximarnos. Puede ser que estemos medio lejos de los números, pero por aproximarnos vamos a suponer que cada familia tiene 4 miembros. Hay unos que tienen 3, otras que tienen 2, otras que tienen 10, ¿no? O sea, pero vamos a ver, para ponerlo en perspectiva. O sea, como 40 millones de familias, digamos, por ahí. Exactamente. Vamos a hablar de 40 millones de familias. Bueno, pues de esas, 6 millones están retrasadas en los pagos. 6 millones de personas que rentan están retrasadas en los pagos, lo cual quiere decir que son susceptibles de ser lanzadas. Y no hay absolutamente nada desde el domingo en la mañana que les impida ser lanzadas. Y en Estados Unidos no es como en México. Afortunadamente, para quienes nos gusta respetar la ley, desafortunadamente para las pobres familias, que como siempre, en general, son las que tienen menos recursos, las que sufren. Bueno, pues en Estados Unidos sí las lanzan. Aquí no hay de que vete por el actuario y que ahorita no puede. No, aquí hay miedo de que se desaten los lanzamientos. Y no sabemos cuándo van a empezar, no sabemos cuántos con cuántos van a empezar, y por supuesto a cuántas personas van a lanzar. Pero imagínate, auditorio, la crisis que se puede avecinar si ya no digas 6 millones, con que lancen a medio, ¿no? Claro. Con que lancen a medio millón de personas, pues ahí tienes a más o menos, a medio millón de hogares, pues ahí tienes a más o menos, con los cálculos que estamos haciendo, ¿qué te gusta? 3, 4 millones de personas en la calle, en todo Estados Unidos, y eso sí cumplen con medio millón de los 6 millones que pueden lanzar, ¿no? Ahora, hay aquí, como siempre, contradicciones y ironías, porque el Congreso, o sea, aunque la Suprema Corte, como ya dijiste, pues decidió que no siguiera, el Congreso apropió o destinó 46 mil millones de dólares hacia esta ayuda de emergencia, y la ayuda de emergencia en su mayoría no ha llegado, solamente hay una pequeña fracción que se ha gastado. Entonces el Congreso podría, y no se sabe bien a bien por qué no lo ha enviado, podría enviar esta ayuda de renta a las personas que más la necesitan. Entonces ahí hay una cosa, digamos, que podría ayudar a aliviar el sufrimiento que parece se avecina para estos 6 millones de familias. Pero luego hay otra que tampoco han ejercido de manera completa, que es pues con la administración de Donald Trump. El presidente Donald Trump también designó números más, números menos, alrededor de 20 mil millones de dólares para apoyar con renta, y eso tampoco se ha gastado todo. Entonces, pues por un lado hay dinero ahí parado, que ya está
asignado y estaría listo para ser distribuido. Ujú. Y por otro lado, ya no se ha prolongado el plazo, y desde el 31 de julio, eso fue el último día, desde el 1 de agosto, es decir, desde ayer, estos 6 millones de personas que están rentando y que están en moratoria, pues pueden ser lanzados. Oye, Ariel, esto evidentemente se agravó durante la pandemia. Sí, precisamente por eso es que se impuso hace 11 meses. Ujú. Se impuso precisamente porque con la pandemia, bueno, había varios problemas. El más importante es que muchas personas se quedaron sin trabajo o bien les suspendieron el trabajo, como se dice aquí, es decir, no se quedan sin trabajo, pero no están activos, no reciben un sueldo, o bien les redujeron el sueldo por cuestiones propias de la actividad comercial en Estados Unidos y en todo el mundo, que se redujo por la pandemia. Entonces, ahí los centros de prevención y control de enfermedades, los CDC, propusieron al gobierno, y el gobierno lo implementó, que hubiera un perdón durante 10 meses. El perdón vencía en junio, pero luego se logró una extensión de un mes más, y por eso venció el 31 de julio. Ya no fue posible extenderlo, de acuerdo con la ley, y es por eso que 6 millones de personas al menos se encuentran en esta situación. Oye, ¿y qué tanto, hay datos de qué tanto afecta a familias mexicanas o familias de origen mexicano? Mira, todavía no está esto diferenciado por, que yo haya visto por origen, pero pues me temo que mucho, y no solamente a familias mexicanas, sino latinas, porque evidentemente todavía, aunque acá los migrantes, sobre todo de segunda y tercera generación, han progresado muchísimo y están ya incluso en los estratos sociales más elevados, pues todavía hay un gran número de familias latinas que son la mayoría, que están en la clase media baja, Ujú. o incluso baja o trabajadora aquí en Estados Unidos, y que evidentemente pues viven al día y son los que están en este momento viviendo prácticamente de la moratoria, Sí. y que cuando les quiten, o cuando les quitaron la moratoria el sábado, pues se están viendo ya el problema. Ariel, estaba viendo el dato de cuántas personas en situación de calle hay en Estados Unidos. Hay una organización que se llama endhomelessness.org Uh-huh. que calcula en 553,000 el número. Si uno viaja, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, ciudades como San Francisco, como Portland, de repente la cantidad de gente sin hogar que uno ve en la calle es muy grande. Entonces tú nos estás diciendo que pues esto podría duplicar fácilmente el número de personas en situación de calle en Estados Unidos. Fácilmente, si lanzaran al 10% de las personas, ni al 10, al 8% de las personas que deben renta, Sí. de los arrendatarios, pues eso duplicaría fácilmente, porque además, a ver, el 10% de 6 millones, pues son 600,000, pero no lanzan solamente a 600,000, lanzan a los correspondientes miembros de De la familia, familia. claro. Entonces, vete conservador, no digas 4, vete con Sí, 2 miembros de familia. Pues ahí ya tienes más de 1 millón de personas. claro. Esto puede llegar fácilmente a 2 millones de personas en situación de indigencia, de vivir en la calle, Ujú. si implementan pronto estos lanzamientos ya por el fin de la moratoria. Realmente es algo muy delicado. En Washington, además de las ciudades que ya mencionaste, que no está en la costa oeste, sino en la costa este, pero Ujú. en Washington es, por desgracia, muy significativo, y hasta se hacen bromas de mal gusto por la gente que está viviendo en la calle. Uno ve aquí en los camellones, tiendas de campaña, Sí. de gente que ahí ya prácticamente vive pues de manera cotidiana y no temporal. Incluso hay un periódico que está editado
escrito y publicado y desde el principio hasta el final hecho por personas de la calle para poderse sostener. Un periódico. Uh-huh. Ese es ya el problema, digamos, lo crónico, que es el problema de vivir en la calle en la capital de Estados Unidos y en el país. Ahí perdimos a Ariel Mousatzos, a ver si podemos recuperarlo. Simplemente para hacerle una última pregunta sobre este tema, un tema que, pues, digamos, no ha estado en los primeros lugares de atención informativa y, sin embargo, pues ya simplemente por los datos que nos comenta Ariel, que habría 6 millones de hogares o 6 millones de familias en Estados Unidos que tienen atrasos en el pago de rentas y que al vencerse la moratoria podrían ser lanzados, pues esto podría poner en la calle a un número significativo de personas. Ariel, recuerdo muy bien que con motivo de la crisis hipotecaria, pues se multiplicaron los campamentos de personas, ¿no? Personas sin hogar en muchas partes de Estados Unidos. A lo mejor estamos pues en los inicios de una situación semejante, ¿no? Sí, eso puede ser, hay mucha preocupación, aunque además hay que decir, todos tenemos la idea, sobre todo los que no viven aquí, de que este país tiene mucho dinero, y sí, claro que tiene, pero la mayoría de ese dinero, es decir, a ver cómo lo pongo para poder distinguir de México. Uh-huh. En México, por ejemplo, hay menos dinero para gastar, pero se gasta más en cuestiones de asistencia social que en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos sí hay un país con mucho dinero, pero aquí, como hay más capitalismo, por así decirlo, Uh-huh. pues se confía más en que la gente salga adelante por sus propios medios. Sí. Y hay menos programas de asistencia social de parte del gobierno, y los que hay son mejores, pero duran menos. Uh-huh. Entonces, la mayoría de los refugios, por ejemplo, que operan las distintas ciudades, muchas veces no son operados enteramente por los gobiernos, o ni siquiera por los gobiernos locales, son operados por organizaciones no gubernamentales, Sí. Organizaciones de caridad, la iglesia, en fin, y esos son los que ven por la gente de la calle. Entonces, pues imagínate con una crisis de este tamaño que se pudiera venir, y si a eso le sumas que en Estados Unidos en este momento la mitad de las personas no están vacunadas, que muchas de las personas que están aquí de manera indocumentada y que son las que rentan, que obviamente ellos no son propietarios, son las que rentan, están infectadas o pueden infectarse con COVID-19 de manera más fácil, y porque no quieren ir a vacunarse, porque tienen miedo, aunque ya se ha dicho hasta el cansancio que no los van a deportar. Uh-huh. Pues hay quien no cree, no confía, obviamente, y entonces no se van a vacunar, y entonces esto puede además disparar todavía más las infecciones de COVID-19, especialmente con la variante Delta. Es una tormenta perfecta que parece estarse gestando. Vamos a ver si en los hechos y en esa discrecionalidad que aquí, a diferencia de México, las autoridades sí tienen para aplicar o no la ley en varios casos, terminan por no aplicarla, pero o por no aplicarla, digamos, tan masivamente. Uh-huh. Pero lo que se ve de momento sí es preocupante. Bueno, vamos a seguir este tema con atención, querido Ariel. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. A ti y al auditorio, Pascal, un abrazo. Gracias, Ariel Mousatzos. Pues sí.